Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora bien, 2 puntos. Dice que Pablo era apóstol no de hombres ni por los hombres. No fue puesto por los hombres, no fue elegido por los hombres. Pablo fue elegido por Jesucristo. Cuando Judas se ahorcó y tuvieron que elegir los apóstoles, dice que echaron suertes y eligieron a Matías como el apóstol número 12. Pero eso lo hicieron los hombres, lo eligieron los hombres. Los hombres pusieron a Matías, pero Jesucristo puso a Pablo. ¿Quién fue realmente el apóstol número 12? ¿Matías o Pablo? La respuesta es Pablo. De Matías no se sabe nada, nada de nada. Pero de Pablo fue el que escribió casi todas las epístolas, casi todas las cartas, el hombre de la revelación y del conocimiento de la Escritura. Pablo fue el hombre de la revelación del Espíritu Santo y el hombre conocedor de las Escrituras, las cuales las declaró y las atestiguó. Recuerda, Dios elige quién ha de ser su siervo. Los hombres mandan a los que conocen un poco la Biblia a los seminarios para que se preparen en el área de los seminarios bíblicos. Pero no es Dios que los elige, sino que los hombres los derivan a esos seminarios, a esos estudios académicos bíblicos. Pero el hecho que yo tenga un estudio académico bíblico, ciertamente yo no lo tengo, pero si yo lo tuviera, no significa que estoy aprobado por Dios, porque el que me tiene que aprobar es Dios, como Dios lo aprobó a Pablo, el apóstol. Y dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, cada vez que escribe sus epístolas, menciona al Señor Jesucristo y al Dios Padre. Menciona a Jesucristo y al Dios Padre. Menciona a los dos, a Jesucristo y al Dios Padre. ¿Por qué? Porque hay corrientes de pensamientos, hay ideologías nuevas, doctrinas de demonios, pensamientos nuevos, distorsionados del verdadero evangelio, que dicen que Jesús es el Padre, que el Padre es Jesús. La Biblia no enseña eso en ninguna de sus páginas. Pablo, siendo el hombre de la inspiración y de la revelación del Espíritu Santo y del conocimiento exhaustivo en las Escrituras, la palabra de Dios, nunca lo enseñó. Y ninguno de los apóstoles lo enseñó. Ni aun Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, que Juan estuvo en el cielo, fue testigo ocular de lo que él veía en los cielos. Y él dice, y no enseña esta nueva filosofía o corriente de pensamiento o ideología o doctrina, sino que Juan dice que ve en el trono al que está sentado el Dios Todopoderoso y ve que todos los ángeles y seres vivientes dicen, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, por los siglos de los siglos. Adoran tanto al Padre como al Hijo en el cielo. En el cielo está el Padre y está el Hijo. Entiéndase lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, no lo que a mí me parece. Porque los apóstoles escribieron para que quede asentada la verdad. Ahora bien, dice, dice, a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo menciona a nuestro Dios, o sea, el Padre, Dios el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué hace énfasis y constantemente hace énfasis? Porque Pablo sabía por la revelación divina del Espíritu Santo que en los últimos días iban a negar a Jesús, diciendo que Jesús es el Padre. Y entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Quién vino a la tierra? ¿Quién dio su vida por nosotros los pecadores? Si Jesús es el Padre, ¿quién vino acá a la tierra? Están negando a Jesús. Y Pedro en su segunda carta
capítulo 2, dice que los dirigentes de la iglesia, sí, porque son los creyentes, no es el mundo, van a negar a Jesús en los últimos días, van a negar a aquel que los rescató, dice. Van a negar a aquel que los rescató. ¿Qué significa? Que la gente de la iglesia, no todos, sino la mayoría, van a negar a Jesús en los últimos días. No el mundo, porque el mundo lo niega. Estamos hablando de los dirigentes de la iglesia, los que se desviaron tras la vanidad, la vanagloria, y que ya no aprueban lo recto, lo correcto y lo honesto de Dios. Y dice, el cual se dio a sí mismo, ¿no? Hablando de Jesús, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, escuchen, el siglo malo que vivimos, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Habla de Jesús y habla del Padre, el apóstol Pablo. Son dos personas, Jesús y el Padre. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Lo que está pasando hoy en la iglesia, 2024, año 2024. No que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchen, han pervertido el evangelio, lo han desviado, lo han manipulado, según conforme sus propios idealismos, pero no conforme a la palabra de Dios. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, aún yo, apóstol Pablo, decía, yo y mis contemporáneos, aún nosotros, o un ángel del cielo, dice, aún un ángel del cielo, si os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice, maldito aquel que anuncia un evangelio diferente, maldito aquel que trastorna la fe de muchos, maldito aquel que desvía la verdad de la palabra de Dios, maldito aquel que transgiversa las escrituras y las manipula, maldito aquel que cambia el sentido de la palabra de Dios, es maldito, con maldición eterna. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Escuchen, el apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Acaso el apóstol Pablo maldice? En ninguna manera. La palabra dice. ¿Acaso qué dice el libro de Apocalipsis? Aquel que agrega palabras al libro de la profecía del Apocalipsis dice que será agregada las plagas sobre él en el día venidero. Y aquel que quita palabras del libro de la profecía del Apocalipsis, Dios le quitará su parte del reino de los cielos. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el problema de la iglesia tradicional del año 2024. Quieren agradar a los hombres, quieren quedar bien con las personas. Y no porque no puedo exhortarlo a fulano de tal porque me trae un contundente diezmo. Y no puedo llamarle la atención porque me va a dejar de diezmar. La iglesia no se mantiene con diezmo ni ofrendas. La iglesia no se mantiene con bonos contributivos dinerarios. La iglesia no se mantiene con oro o con plata. La iglesia se mantiene con la verdad de la palabra de Dios y con la esencia del Espíritu Santo. Pero la iglesia no quiere oír al Espíritu Santo. La mayor parte de la congregación evangélica, pastores, ministros, líderes, diáconos, no quieren aceptar ni recibir la corrección del Espíritu Santo. No quieren oír la palabra de Dios. Por eso Dios levantará al anticristo. Sí, Dios lo levantará, no es Satanás. Dios levantará al anticristo para perseguir a la iglesia y destruirla, desolarla. Porque no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren admitir la amonestación, no quieren doblegarse ante la autoridad del Espíritu Santo, porque la Biblia me enseña que el Espíritu Santo es Señor. Como Jesús es Señor, el Espíritu Santo es Señor y hay que obedecerle porque el Espíritu Santo nos enseña la verdad y nos conduce a lo que Jesucristo nos enseñó, la sana, auténtica y verdadera doctrina de la verdad del Evangelio puro, honesto y santo. ¡Aleluya!